Son secretos de novelas y calla corazón. Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen domingo, sí, ya nos encontramos el día domingo después de estar compartiendo toda la semana. Ay, en el fin de semana, menos mal que estoy acá con ustedes para disfrutar un poco. Bien de tardecita, ¿qué están haciendo? Tomándose unos mates. Están atragantados con la comida del domingo, ¿no? Sí, me imagino. Te acostaste tarde ayer sábado, te despertaste temprano, hiciste los ravioles y el tuco lo tenés acá en el medio de la garganta. Yo, por supuesto, nada. Acá nada, ustedes ya saben que acá no me dejan nada. Yo dije, pero ahora que voy más tarde, yo no puedo almorzar. No, venite acá en el horario también. Mientras te ponemos ahí con la tele, vos mirás toda la programación del 9 y cuando tenés que salir al aire, salís al aire. No, pero esto no da, querido, un matecito, una alegría, un no sé qué. Bueno, y mañana seguimos con secretos de novelas de los días de semana que tenemos las novelas a full. Estas dos novelas estrenadas, estamos como locos con La Tempestad, con Lo que la vida me robó. ¡Ay, Dios santo! Vamos aprendiéndonos, viste que cuesta al principio de las novelas, que los nombres, que los conflictos, que esto, que lo otro, pero tranquilos porque yo estoy acá firme. Pero ahora sí nos vamos a adentrar en las aguas de secretos de novelas de los días domingo, porque hoy tengo un invitado que con él varias veces me tocó trabajar. En la ficción y en la vida, un galán de verdad. A este rebelde güey sentar cabeza le supo costar. Lo que pasa es que él vivía en un departamento compartido, con los pequeños burgueses, los buscas de siempre, ahí solía parar, iluminados por el fuego, porque ni luz para alumbrar, equipados con 6 macetas, con flores amarillas en la ventana y un solo balcón, y para de contar. Así es vivir a los 17, se solía jactar hasta... Siempre pasa que una mujer en su vida empezó a tallar. Esta mujer inolvidable hizo que la aventura de este rebelde lejos supiera quedar. El secreto de Lucía, bueno, cartas de amor y nada más. Y ahora sí, con nuevas directivas en tiempos de paz y un collar de esmeraldas en la mano, mamitas, papá querido, con ella me quiero casar. Y hace más de 30 años que con la misma mujer se supo quedar. Ahora sí, basta de dilatar, a él lo voy a presentar hoy conmigo, el señor Arturo Bonín. Con él voy a charlar. ¿Cómo le va? Qué bueno. ¿Viste que te dije? Toda la carrera. Toda la carrera. No, toda no. Ah, no. Yo te cuento. Yo cuando armo las presentaciones estas, empiezo a poner, bueno, la tuya en la computadora tenía letra 10, que era así chiquita, y me ocupabas toda una hoja. Dije, no, yo voy a tener que hacer presentación al lado, tengo que abrir otro Word, porque así con este hombre con toda esta carrera, qué increíble. Sí, qué increíble. A mí me resulta increíble. Sí, no, es que sí. Son muchos... Sí, por suerte. Muchos laburos. Mucho laburo y con muchas ganas, todo. Y con sorpresa tras sorpresa y descubriendo esta profesión constantemente que cada día me gusta más, cada día la quiero más. Y además hubo una época que yo también la agarré, donde en la tele se hacía mucho. Entonces uno hacía mucho todo el tiempo, había muchos unitarios. Total. Entonces hay muchos de los nombres que también tienen que ver con unitarios, con cosas que aparecían a lo mejor una sola vez, no tanto novelas diarias. Sí, la cotidiana, la diaria. cotidiana, que te lleva todo un año, ¿viste? Totalmente. No, tuve mucha suerte en ese sentido. Soy un afortunado de la vida. Tengo la posibilidad de contar con gente, me he encontrado acá cuando vine a grabar con cámaras que decían, yo empecé en tal momento y que usted No, ya... a esto no les creas nada, porque esto te dice, lo conozco de chiquito para amargarte la vida. Nada más. Sí, no, a mí me hacen lo mismo, no, basta. No, es muy lindo realmente reencontrarse con gente con la que uno ha trabajado y que sigue habiendo esa corriente de afecto, ¿no? Y es un canal con mucha historia para los actores. Historia, hemos transitado mucho estos estudios y los de Heli. Y los otros. Por supuesto. Y hoy recordaba que a caballo estábamos allá y veníamos acá cuando esto estaba recién adquirido, que todavía estaba en formación, a hacer exteriores.
que había compartimentos estancos. Que ¿Vos te acordás que no había puertas, un chiflete? Claro. Sí, yo no entiendo cómo no los dejaron a estos allá y con la implosión quedaron ahí. No, se los trajeron desgraciadamente, viste, con toda la técnica se vino para acá a instalarse. Bueno, te cuento, Arturo, que secretos de novelas de los días domingo, yo siempre invito a un actor o una actriz argentina o argentino para un poco que nos cuente, pero yo siempre lo que hago es hacer como un recorrido para ver cómo se construyó el artista. Entonces siempre pregunto cómo empezó allá lejos y hace tiempo, cómo era, ¿dónde naciste? Naciste en Villa Urquiza, pero después tu vida, infancia. Me trasplantaron al año y pico a Mataderos, viví en la Avenida de los Corrales muy poquito tiempo, y luego... Villa Ballester. Villa Ballester, que ese es el lugar. ¿Y la composición familiar cómo era? ¿Mamá, papá? Mamá, papá, abuela, que vivía, hermana un año menor, abuela, y una abuela, que era la madre de mi padre, que cada tanto venía y se quedaba unos días con nosotros, que se repartía entre varios hijos. Entonces tuve la fortuna... ¿Y cuidaba a los nietos? Sí, tuve la fortuna de criarme con mis dos abuelas, con dos abuelas a falta de una. Entonces, a veces me dicen, vos no necesitás abuela, vos ya te lo dijeron todo de chico. Y sí, me cuidaban, me protegían, me mimaban. ¿Cuáles eran los juegos infantiles que recordás? Mira, desde jugar a la pelota en la calle hasta jugar a Tarzán en el baldío de al lado, había un terreno baldío al lado, hasta con lo que quedaba del carburo de una máquina de soldadura autógena, hacíamos como pistas en ese baldío, y cuando se secaba con los autitos. Corrían perfecto. Con plastilina, corrían perfecto. La plastilina era para que tome peso. Para que tome peso, le metíamos tornillos dentro de la plastilina, le ensanchábamos los ejes para que tenga más estabilidad. Bueno, todo ese tipo de juegos que ayudaban a la creatividad del niño. Nunca un juguete comprado, porque no se podía, por un lado, y por otro lado, porque era más creativo eso, ¿no? Yo creo que sí, cuando está terminado el juguete como que pierde la gracia. Es como aburrido. Sí. Yo creo que los chicos se aburren tanto un poco hoy por hoy por eso, porque tienen... pasan de una cosa a la otra rápidamente, ¿no? Como muy resuelto, y entonces no hay un espacio para la imaginación. Hay otras zonas, creo, de creatividad ahora en los niños. Yo lo veo por mi nieto, su capacidad de juego está permanentemente puesta en funcionamiento. Pero sí, se agota rápidamente. El iPad, y después la tablet, y es un rato y después pasamos a otra cosa. Claro. Yo me acuerdo que me decía mi hijo, no, ponele un juego, y parecía que con eso se le iba a la vida. Y lo tenía, y sí, jugaba día y noche. Sí. Y después los ves hoy y yo veo arrumbado y digo, lo que me han salido cada uno de esos juegos que están arrumbados. Yo pudimos con Susana, que vos la citabas antes, pudimos con Susana llegar a un acuerdo con el niño, que es una cantidad de tiempo el juego, y después cuando no lo uso más, es muy cuidadoso con eso. Los guardamos y los damos, los regalamos o se lo pasamos a un compañero, que es una forma de que se siga transmitiendo ese juego, por un lado, y por otro lado no hacer una acumulación innecesaria, absurda, porque de ahí, no sé, no se enmohecen ni se oxidan, pero están ahí al cohete, pueden divertir o entretener a otro eso. ¿Y de chico cuáles eran las salidas familiares? Y las salidas familiares mi viejo era colectivero. Entonces, una vez cada tanto había un franco, pero eran rotativos, o un lunes, o un martes, o un miércoles. Cuando coincidía que el franco era el domingo, era cargar en el colectivo, asado, parrilla, vino, soda, ensalada, e irnos a Ezeiza, o irnos al Parque Pereira, irnos a algún lugar a hacer un picnic. Y lo más lindo era cuando mi viejo por ahí cambiaba o ajustaba el motor. Había que ir a ablandarlo. Entonces ir a ablandarlo implicaba cargar todo adentro del colectivo y salir a hacer no sé cuántos kilómetros e ir parando en distintos lugares y demás. Eso era muy divertido. Y esas eran las salidas más como las festivas. Y después las otras, a visitar a los tíos, para Navidad, juntarse en una casa o en Pero vos otra. Por ahí leí que viajabas en un lugar determinado en el colectivo, que te gustaba. Sí, el Pozo.
El pozo. El pozo. ¿El pozo qué es el costadito? El costadito, la puerta lateral, no por donde sube la gente. La gente, sino a la derecha. derecha. Ahora ya no hay más, creo que puerta lateral acá. Claro, no. Por donde subía la gente, sino la otra. Sí, pero tiene la ventanita, viste, que le pasan al que le... Sí, la Casi que ventanilla así, sí, al, pero... al control. Al control, Al exactamente. control, sí. Y ahí había como unos cubículos así, donde se ponían los billetitos. Ajá. Con unas pesitas arriba para que queden planchados. Y yo recuerdo los billetes de 50 centavos, que eran verdes. Los con verdes. con un perfil. Los verdes, Sí, sí, claro. los verdes. Y bueno, y entonces mi viejo me pasaba la guita y yo los estiraba, le ponía la pesita arriba y después tomar el estado de los boletos. Cuando Ajá. se terminaba, cada vuelta se tomaba el estado, que era el número del boleto, para saber cuántos habías cortado, de cuántos precios y demás. ¿Y alguna salida así que vos hayas tenido con algún, a lo mejor, tío o abuela, al teatro, ibas, o al cine? Sí, El cine es yo más... era mucho de cine, mucho, ¿Ah, sí? mucho. Sí, en Ballester, en mi época, en mi infancia y mi adolescencia, había cinco cines. Sarmiento, Majestic, Mitre, América, eran los alrededores. Y el premio para mí, algunos bastante parejitos, 6, 7, más de ahí no me pasaba. Nunca fue ni una luminaria ni una bestia. Y el premio era plata para el cine. Y a la tarde me iba al cine. Y era, wow, 3 películas, número vivo a veces. ¿Y quién te acompañaba cuando eras más chico? No, solo. ¿Sí? Era Claro. el Cruzar la barrio, calle. era 4 claro. cuadras, 3 cuadras. Camina tranquilo. Era una audacia ir, por ejemplo, al cine América, que quedaba en casi San Andrés. Entonces, cuando iba a la América, no, alguien me acompañaba. Pero al Mitre, al Sarmiento, al Majestic... Plata y solo. Plata solito. Claro. Y ahí era un lugar seguro. Además, el acomodador te conocía, los acomodadores nos conocían. Claro, los El controlaban hijo de- ellos, claro. El hijo de ahí los controlaba. Por ahí mi vieja pasaba, decía, ¿está fulano? Sí, el nene está dentro. El nene y otros nenes. Y otros también, nenes, ¿no? claro. Y contame una cosa, ¿había alguien en la familia con alguna afinidad que tuviera que ver con el arte? Digo, para buscar Un primo mío que hacía teatro, pero claro, era mucho mayor que yo, entonces era muy distante la relación, el vínculo. Yo sabía que hacía teatro, pero no era una cosa que me llamase la atención a mí. Hacía teatro, era su trabajo, que tampoco era un trabajo, era vocacional la cosa. Hasta que, por mis propios medios, descubrí el teatro. Claro. Y cuando llegaste a la adolescencia, antes de los 16, que fue cuando descubriste el teatro, Ahí, pum. contame esto. ¿Cómo fue esa etapa para vos? Viste que la adolescencia es como una etapa Rara, complicada. Es rara. Sí. Es rara. ¿Dónde era la beta tuya de rebeldía? Tal vez fue decirle a tu papá, quiero ser actor. Yo creo que sí, yo creo que pasó por ahí la cosa. Creo que ese fue el punto álgido, el desafío más grande. Y el cachetazo más grande que recibí también, obviamente, moral, por decirlo, no fue física la cosa. Pero no le gustó nada a mi viejo. Pero sí, la rebeldía tal vez pasaba por esto de aislarme. Yo siempre fui muy... Yo después explicaba, decía, en la escuela primaria yo hacía foco en la ventana y me iba. Después, al adquirir Parece que estoy viendo a mi hijo. un léxico. Sí. Bueno, esta cosa de introspección, de decir, sí, está bien, está todo bien, pero yo me Pero quedo yo- acá, sí, no me jodan, yo me pongo acá, estoy sentadito acá, soy yo, para adentro. Y esto fui mucho así yo, mucho. Por eso tal vez lo del cine, de ir y sentarme en el cine y tener un diálogo absurdo tal vez con una pantalla. No, y claro. Y que es muy íntimo, que además no me di cuenta de qué era lo que me pasaba. Mucho tiempo después dije, claro, Claro. ¿cómo? vivir otras vidas, conocer otros lugares, pensar de otras maneras. Por supuesto. Verme y ver a la gente de otras maneras, adquirir otros puntos de vista. Ese es el laburo del actor. Claro, no me di cuenta y no me di cuenta. no Y además podía lo que comparar. significa el cine, yo muchas veces acá sobre todo cuando se está estrenando una novela nueva, que hemos estrenado mucho a lo largo del ciclo, yo siempre les digo que cuando uno exporta un material, una novela,
no solo exporta la historia, sino que además la geografía, uno viaja con la imaginación y sentado en tu casa con lo que estás viendo, viaja a los paisajes, la cultura, las costumbres del otro lugar. Por eso está bueno cuando nosotros también llevamos nuestro material afuera, porque estamos llevando nuestra cultura, nuestros paisajes y todo esto, que es lo que vos me decías. Y me gustó leer porque... así como me pareció raro en un chico tan chico. Vos decías que algunas políticas de Frondizi te habían llevado a querer estudiar, ¿qué estudiar? Petroquímica. Química. Yo me volqué a la química, porque me pareció fascinante el mundo del petróleo, de la química, de todo eso. Es como que me despertó algo. Intenté entrar en el Otto Kraus. Ah, difícil colegio eso. Difícil, muy difícil. Difícil colegio. Yo no estaba preparado para eso, pero fui, di el examen, no entré dentro de las posibilidades y recibí una invitación de una escuela, Industrias Químicas para la Alimentación. Es como que otra ventanita. Y dije, ¿por qué no? Claro. Porque la química era una cosa que me fascinaba. Me gusta la química, la matemática, la física. Esas cosas me gustan. Me gustan para leerlas, para estudiarlas y demás. No pensaba que podía llegar a ser mi futuro, pero digo, bueno, por algún lugar hay que empezar. Y empecé con la química para la alimentación. ¿Y cuál pensabas que podía ser tu futuro antes de descubrir el teatro? ¿En qué te veías? Mira, tuvimos, por suerte, en el primer año de química, teníamos un profesor que estaba en una repartición pública que era donde se controlaba la calidad de los productos. Ajá. Y lo recuerdo claramente, que un día nos invita a un grupo de alumnos a ir a este lugar, que no recuerdo cómo se llamaba, y nos muestra cómo sacaban de un pan de jabón, de una bolsa con jabón en polvo, sacaban una muestra, la analizaban y cotejaban si esa muestra era realmente lo que decía el envase. Claro. Era una forma de controlar químicamente una suerte de lealtad comercial, por decirlo de alguna manera, ¿no? El control de la calidad de esto hecha a través del Estado. Y dije, esto puede ser interesante, poder descubrir en cada alimento qué es lo que favorece, qué es lo que perjudica. Y dije, esta podría ser una opción para mí. Así estuve primer y segundo año, hasta que descubrí el teatro y ahí pisé la cáscara. Ya fue. ¿Y papá a esa altura, antes de que llegara al teatro, chocho, papá, qué chocho. quería? Un título. No importa cuál. No me importa cuál. Un título. O sea que te veía bien encaminado. Claro, pero llegó el día que le dije, un amigo. Un amigo, Rodolfo Mario Pérez. Y te dijo. Y me dijo, che, en el comercial de Ballester, porque yo iba a la escuela en Floresta. En el comercial de Ballester están dando clases de teatro los sábados. Ah, bueno. Me podía haber dicho clases de vóley. Sí, cualquier cosa. No sé, de tejo. De lo que venga. Y le pregunté, digo, ay, Mina, un montón. Va. No, me volvió loco eso. Porque llegué tarde. Tarde en el sentido de, eso había empezado en marzo, estábamos como en junio, una cosa así, y ya los roles, porque eran pequeñas escenas de distintos clásicos y demás, estaban como repartidos. Y yo llego como para, buenas, un niño, 16 años. 15 años tenía, iba a cumplir 16. Y un profesor de teatro, uno de los 3 profesores que había, Mariano Monzón, me dice, bueno, te incorporarías ahora vos, sí, pero mirá, no tengo personaje. No importa. No importa, claro. No tenía la menor idea de qué quería decir no tengo personaje. Me dice, pero yo necesito un asistente. Ah, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, sentate acá. Cuando yo te diga, vas anotando. Y empecé a ver ese mundo y me fascinó. Claro. Me fascinó. Y anotaba lo que él me decía y anotaba otras cosas que a mí me interesaban también. Situaciones, escenas, si las polleras de las chicas estaban cortas o no, ya los nombres. Ni miraba las chicas, ni las miraba. No te importó nada. No me importó nada, quedé como un nubilado. Y siempre digo, yo descubrí el teatro y el teatro me descubrió a mí porque produjo en mí una fisura, produjo en mí algo, me abrió la cabeza, me abrió ventanas en la cabeza, como para despertarme curiosidad. Y yo digo, si un tipo no es curioso, no puede ser actor. Curiosidad. Bueno, él entra con una túnica que esto que el otro siglo IV. ¿Y cómo eran las túnicas?
médica. Sí, ¿Cómo se vestían? ¿Y cómo se movían con eso? Entonces, uno va a investigar, uno va a profundizar, va a leer cosas de la época, materiales de la época y demás. Y esto es yo creo que es la base fundamental, el magma para un actor. La curiosidad de decir, bueno, ¿cómo se veía el mundo en ese momento? Y papá se lo tomó muy mal. Muy mal. ¿Tanto que qué hizo? No, me llevó el médico. Me agarró una oreja, ¡pum!, de cabeza al médico. Claro, pobre viejo, pero en ese momento para mí fue como, ¿qué le pasa? No, claro. ¿Qué le pasa? Quiero cambiar de estudio. Sí, ¿qué quiere estudiar? Teatro. Al médico. Y después me lo expliqué, mucho tiempo después me lo expliqué, ese temor de que el medio, el ambiente, entre comillas y subrayado, me pervirtiera, o este chico me salió torcido. Y el médico de niños de allá de Villa Ballester, un tipo que me había tratado siempre, claro, que me conocía y demás, le dijo, déjalo, es normal. ¿Pero quiere estudiar teatro? Y ya se va a aburrir, le dijo el médico. Déjalo. Y entonces me puso una condición. ¿Querés estudiar teatro? Sí, bueno, anda a estudiar. Anda. No te voy a ayudar a conseguir un espacio, un lugar, esto. Anda a estudiar, pero tenés que laburar. Ah, o sea que vos dejaste el colegio. Sí. Yo tengo la secundaria incompleta. En el censo, cada vez que me acuerdo de eso del censo, digo, yo tengo que hacer la secundaria. Nada más que para poner la cruz. Nada más que para poner la cruz, no. Tiene, viste que te empieza a decir primario, secundario, terciario, completa, incompleta. Universitario ni por la esquina. Y ahí dejaste, te empezaste a estudiar, pero tenías que trabajar. ¿Y en qué empezaste a trabajar? Otra locura de otro amigo, de otro Rodolfo, en este caso Rodolfo Greco, de mi edad también, una suerte de atorrante como yo, que no sabíamos dónde estábamos parados, con hermanas mayores, macanudísimas, una gente muy piola, muy macanuda. Una de sus hermanas estaba casada con un ingeniero mecánico, que era jefe de talleres de una fábrica de puntillas. ¿De puntillas? ¿De telas? Munro, de tela, de esas puntillitas. Sí, las puntillas. En Munro. Un capo era. Un tipo con una cabeza muy particular. Y él estaba inventando algo que era un lápiz de pirograbar, de grabar, con una agujita así, con un reóstato para levantar la temperatura y demás, porque él quería hacer las puntillas con el tul, quitarlo el tul. Ajá. Para vender la puntilla con los recortecitos, y demás. Entonces nos propuso a Rodolfo y a mí hacer una prueba con eso. Entonces Rodolfo le dijo, bueno, sí, yo les voy a pagar. No me acuerdo cuánto nos pagaba por metro. Entonces nos poníamos con 2 vidrios, una cartulina negra en el medio, agarrando la puntilla y recortando la puntilla. Y lo lograban. La velocidad que teníamos que tener para no quemarla y producir. Claro. Y así me gané. Que quede chamuscada. Que quede chamuscada, exactamente. Claro. Entonces le íbamos cortando, íbamos regulando la temperatura hasta lograr una temperatura justa, porque también tiene que ver el grosor del tul y demás, y la velocidad con que uno lo pueda mover, y tomarle la mano a los distintos recortes de las puntillas. No, tenían una habilidad. Y sí, éramos niños, estábamos y además la necesidad de ganarse un manguito. Y esto, sí, pero igual podían ser torpes. Viste que los adolescentes son torpes porque empiezan a crecer el cuerpo y no. Sí, por suerte la sintonía fina y las manualidades menos siempre mal, gracias a Dios. Bueno, ahora vamos a ir a un corte porque quiero que ya empecemos el segundo bloque con la carrera. No, querido, ya está muy lindo. Toda la puntilla, bueno, ya está, se terminó. Ahora quiero saber tu primer trabajo, cómo lo conseguiste, cómo manejás los impayos, de todo. Acá a mis invitados les pregunto de todo porque yo le digo a la gente durante la semana, digo, no se olviden el día domingo, tengo un invitado, le voy a preguntar de todo, no se muevan del living, de tu cuarto, de la cocina, que yo todo lo tenés ahí sin mover un ápice. Ahora sí vamos a ir a un corte, enseguida volvemos, estamos con el señor Arturo Bonín charlando un poco de todo de su infancia, nos vamos a adentrar en las aguas del trabajo, de su primer trabajo y cómo comenzó su carrera profesional. Seguimos acá con más Secretos de Novelas. Son secretos de novelas y calla corazón, no le digas cuánto adoro este sufrir. Son secretos de novelas
digas y calla corazón, no le digas. Bueno, acá volvimos, estamos con el señor Arturo Bonín disfrutando de esta tarde de domingo. Vos me imagino que también calentá el agua. Bueno, está bien si se te enfrió. Tira un poquito la yerba arriba y poner un poquito de yerba nueva. Así te tomás otros mates mientras nos enteramos de todo, porque le estoy preguntando de todo y le voy a preguntar más. Bueno, a ver, Arturo, ¿cómo empezó la carrera profesional? ¿Cómo empezó el primer trabajo? Que uno no sabe que si vas a ser profesional o no de la carrera, pero... Sí, es que yo no podría hacer una diferenciación entre el primer trabajo público, por decirlo de alguna manera, Sí. o de trascendencia, y lo otro. Lo otro es el trabajo en cuántos grupos de teatro había en Ballester, San Martín, San Andrés. Me metía a hacer En algo, todos. algo, porque me atraía, me divertía, como dicen los pibes ahora, me calentaba eso, y me Claro. mandaba. Hasta que llega el servicio militar, a los 20, en ese momento. tocó? Y me tocó, y me tocaron como 15 meses. Éramos largo. 120 en un batallón, y éramos 3 que sabíamos escribir a máquina. Entonces lo primero que te dicen es, ¿quién sabe escribir a máquina? Yo. Ah, bueno, venga acá. Pero eso es hasta el final, porque si no hay otro que sepa escribir. Necesitaban 3 oficinistas, los 3 sabían escribir a máquina. Hasta el final nos tuvimos que quedar. Claro, Porque no si viene no- otro escriba, Claro, no y viene te otro tenés que que sepa quedar escribir en ahí. máquina y te tenés que quedar. Pero eso lo aprende después uno, para la segunda colimba, digo. Bueno, pero uno se evita, me imagino, que de un montón de Sí, cosas si sí. vos estás en una parte más administrativa. Sí, exactamente. Esa era un poquito la ventaja que teníamos. Era más administrativa la cosa, estaba más cercano a poder salir, ese tipo de cosas. Hay que ir a hacer tal trámite. Bueno, yo había laburado mucho en una fábrica de calderas, era cadete de la oficina de compra, entonces andaba mucho por el centro, microcentro y demás. Conocías. la ciudad Claro. como... Porque además habían chicos del interior que seguramente Es no que la se- mayoría. Claro, no se sabían la mayoría manejar. era. Había uno que lo único que sabía hacer era, ¿cómo era que decía? Ordeñar. ¿Y usted qué sabe hacer? Ordeñar. Ordeñar. ¿Qué más? Ordeñar. Era lo único que sabía hacer, pobrecito. No sabía leer, escribir, nada. Y en ese mare magnum de gente y de cosas y demás, yo era uno de los más bichos porque conocía, nada Claro. más, por eso. Entonces tenía la posibilidad de salir. Salir un día a las 4 de la tarde de Campo de Mayo para ir a llevar una carta al regimiento tal, o al lugar tal, o a la oficina tal, o a la Dirección Nacional de Aviación Civil, porque esto Sí. era aviación de ejército, que era en Larrea y Santa Fe. Es como que estaba a las 6 de la tarde ahí y decía, ¿y después qué hago? Iba, váyase a su casa. Entonces me iba a mi casa y era... ¿Y el teatro durante esos 15 meses ¿Y el pudiste teatro? hacer algo? No, leía. Claro. Leía mucho, pero es como que había quedado relegado. Cuando salgo del servicio militar, también dije, no puede ser, no, el teatro no, es una cosa que no va conmigo. Y seguía esto, leyendo teatro y demás. Empecé a estudiar computación hace muchos años. Yo soy programador y operador de la primera generación de computadoras, de la 360-30, que no tiene nada que ver con esto que hay ahora de computadoras, que es otra cosa. Pero no importa. Pero, claro. Era sánscrito para esa época. Claro, y empecé a estudiar eso, tuve suerte, me anoté en IBM, que era la única empresa que en ese momento Claro, había. Hice un test, lo aprobé, hice un curso y entré a trabajar en una empresa, en aquel entonces Fábrica Argentina de Alpargatas. Y estuve casi 3 años trabajando ahí. Pero había algo que No, No. te tironeaba. me tironeaba. Y un médico de fábrica un día me dijo, ¿usted qué hace acá? Un médico gastroenterólogo, además, ¿no? Claro. Porque me ofició de psicoanalista. Pero son las Dijo, tripas. ¿qué hace acá? Y un amigo, un compañero de Colimba, un tipo que conocí en la Colimba, un soldado como yo, una noche caminando por la calle me lo encuentro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Y qué haces? No, yo estoy sin laburo porque renuncié, porque me sentía mal realmente. Renuncié, me quedé en banda. Y me dice, están armando un grupo de teatro. Y yo no puedo, me dice. Toma Yo el sí. teléfono, llama a fulano. Lo llamo. Lo llamé a este tipo, Guillermo Ben Hassan, que estaba haciendo estaba formando una cooperativa de teatro
que se llamó CAT, Cooperativa Argentina de Teatro, que hacíamos teatro en colegios secundarios. Teníamos un espectáculo armado que era los cuentos del infante don Juan Manuel, y yo hacía Patroño, el consejero del infante, y relatábamos cuentos en colegios secundarios. Íbamos con todo, armábamos nosotros, hacíamos, cobramos una pequeña entrada, auspiciados por el Consudec, por el Ministerio de Educación. Era una cosa muy, muy organizada, muy linda. Y ahí retomé, de alguna manera, desde un lugar absolutamente legítimo para mí. Es decir, pucha, esto podría ser. Claro. Pero podría ser, por un lado, que me ayuda a vivir, y por otro lado, mi vocación. Pero paralelamente hacia otras cosas. ¿Y cuándo empezaste a vivir de la profesión? En el año 81 empecé a vivir de la profesión. Gracias a una propuesta de Carlos Lozano Dana, Sí. que me había visto en hacer un trabajo en televisión y necesitaba, junto con el Chango Vieira y Dora Baret, necesitaba una suerte de contrafigura Claro. para el Chango. Para el triángulo. Para ese triángulo clásico de las, Sí, sí, de las sí, novelas. las novelas. Y me llama un día Alejandro Banelli, que fue mi representante en ese momento, sin ser representante todavía, y que sigue siendo mi representante. Yo soy de poquitos amores, pero prolongados en el tiempo. Y me dice, mirá, Carlos Lozano Dana querría que vos, esto, el otro, aquello, te ofrece un contrato en lo que era ATC, año 80, 81 creo que era, pero por 3 meses por lo menos. Yo en ese momento tenía un kiosco de cigarrillos. Que ya te los estaba fumando En un todos. ataúd vertical, digo, yo estaba ahí, caramelo, chocolate, bombones. Y dice, pero es exclusividad, o sea, tenés que estar ahí. Y lo hablo con Susana y le digo, mira, es una posibilidad, no sé qué te parece. Ah, ya estabas ahí. Sí, sí, sí. Y me dijo, y probemos. Y por suerte probamos. Por Porque suerte eso probamos. Y ahí, fue una continuidad sí, después. ese fue el inicio de algo, con interrupciones, con esto, con el otro. Yo ya había hecho algunas cosas en televisión. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la primera que La conseguiste? primera estaba haciendo Los Pequeños Burgueses, sí, Los Pequeños Burgueses, en Teatro del Centro, el grupo de Teatro del Centro. Yo formaba parte del grupo de Teatro del Centro. Y teníamos una compañera que trabajaba mucho en televisión, Michelle Bonfou. Ajá. Michelle. Y un día vienen a ver a Michelle un director de televisión, amigo de ella. De ella, claro. Con el que estaba trabajando. Y cuando salgo me felicita este señor, un ser adorable, y me dice, vos nunca trabajaste en televisión. No. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me han llamado nunca? No, pero no es así, si vos tenés que ir a ofrecer. Ah, no. Huí como una rata. Wilfredo Ferrán. Ah. A los 5 o 6 días llego al teatro y la boletera me dice, Arturo, te llamaron, mira, un señor llamó, dijo que acá... Insistidor, porque si no, que si tenés fuera un por libro, vos... que tenés un libro. Claro, olvídate. ¿Cómo que ¿Cómo tengo tengo un libro? Sí, Castex, no sé cuánto, tenés un libro. ¿Para qué? No sé, de Canal 9. No puede ser, digo, debe ser para otro. Que... Bueno, llamo. Sí, acá hay un libro, Arturo, sí, acá hay un libro, que esto, y empecé a buscarlo. Fui a buscarlo, vi el libro, ensayo tal día, tal día, tal día, tal día, grabación tal día, tal día, tal día. Yo no entendía nada realmente. Y la agarré a Michelle, que era la que más sabía de todo esto. Claro. Le digo, mirá, pasó esto. Ah, sí, Wilfredo me dijo que te iba a llamar porque le encantó lo que hiciste. Por suerte, ese primer trabajo Sí. en televisión, en el Canal 9, fue un personaje mudo. El primer capítulo no hablaba. Mal, Estaba aterrado. Porque eso te iba a decir, no es lo mismo hacer teatro que hacer televisión, los códigos son diferentes. No, era otra cosa. Pero lo loco de todo esto, que cuando primer día, citación, 15 horas en tal lado, que yo llegué 20 minutos antes. Claro. Y digo, la sala de ensayo tiene que bajar. Era la salita que estaban abajo. Sí, abajo, todas. Bajo y me lo encuentro al el de pelo blanco, el de bigote, ¿cómo se llama? Que era el que nos distribuía las salas. Las salas. Y me dice, ¿a dónde venís? No, digo, vengo para esto. Ah, sí, vos sos nuevo. Sí, es la primera vez. Vos sos de teatro, sí. Por razón, veniste temprano. Andá, tomate un café, vení en media hora. Así, de una. Fui, tomé un café, volví 5 minutos antes del horario
Y el primero que veo bajar es a Esteban Serrador. Ah. Y atrás a Amadeo Noboa. Que me saludaron. Y me dijeron, vos sos el nuevo, sí. Ah, bienvenido. Eso me dio como una tranquilidad. Y después sí, la posibilidad de estar ahí sentado mirando lo que hacían los demás. Y así, viendo copiando, cómo agarraban ¿viste? unos palitos, decían, acá hay una puerta, acá hay una ventana. Y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde está la puerta? Bueno, ¿Dónde está? dale. Digamos que hay una puerta. Y después la primera grabación que yo hacía un personaje malísimo, malísimo, con bigote, pelo oscuro, que estaba sentado en un bar mirando en forma amenazante a una chica. Y que en un momento me levantaba, amagaba y volvía, que esto. Y dije, menos mal que no tengo que decir una sola palabra, si no, no Pues hubiese si salido en nada. medio de todo esto tengo que hablar, no puedo. Claro, bueno, terminó acá. El tipo la hablaba cosa. con una voz finita, después el tipo... Terminó acá la cosa. Terminamos, voy el día de la grabación, también aterrado. Sí. Terminamos la grabación, viene el libro la semana que viene. ¿Cómo le la semana que Bueno, viene? esto sigue. A la otra semana yo tenía que hablar. Ay, el mudo habla, El por mudo Dios. habla. ¿Por Bueno, qué no es como el del zorro? claro. Pero bueno, ya la otra semana era más tranquila la cosa, Claro. más serena. Por lo menos conocías a la gente, ya es una Conocer a ventaja. la gente, entender los códigos, entender de qué va la cosa. Por suerte había ensayos. Claro. Había ensayos. Sí, sí. Nos sacábamos las cosquillas antes. Era muy lindo eso realmente. Y bueno, ahí empezó la cosa. Y me empezaron a ver, digamos. Pero después empezaste a ofrecer, o sea, ¿eso lo aprendiste? Sí, eso lo aprendí. Después me llamaron para la segunda versión que se hizo en Canal 9, en blanco y negro y demás, en El amor tiene cara de mujer. Ah, Que yo hacía un enamorado de Vicky, de Virginia Lago, que es de Ballester también, que yo la veía en Claro. el barrio. Y bueno, esos fueron los primeros pasos. Y después los impas, ¿cómo los has vivido a lo largo de la carrera? Uno ya después se acostumbra. Sí. Pero viste que como No. que adquiere un training. Por suerte, siempre tengo el teatro como refugio. Y el teatro es autogestivo. La mayoría de las veces que he hecho teatro lo he hecho desde la autogestión. Y siempre tengo como algo en la manga como para, no digo para vivir de eso, pero para vivir internamente. de Claro, eso. para despuntar el vicio. Exactamente. Para vivir tenemos una sociedad con Susana, una sociedad. Uno de los dos trabaja y uno de los dos recauda, pero eso es para los dos o para los cuatro, para nuestros hijos también. Y cuento yo con la capacidad de administración de ella. Yo soy un desvolado con la guita. Yo me pongo 20 acá y me alcanzo justo. Me pongo 40 y me alcanzo justo y me Sí. pongo... Y A me mí me alcanza pasa justo. lo mismo. Bueno, por suerte Susana... Y es 4.000 y ordenada. también te alcanza Sí, justo. Y vos decís, porque digo, pero "Ay, qué cómo lindo. lindo". Es para fulanita. Susana me tiene prohibido hacerle regalos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una mujer que te tiene prohibido Me hacer... prohíbe hacerle regalos. Cuando dice, cuando yo necesite algo te lo pido. Y vos lo elegís. Pero yo te digo, necesitaría Tal remeras, cosa, claro. O necesitaría tal Un cosa, tapadito, un tapadito. pero no. Bueno, ese tipo de cosas que... Pero tienen un negocio, ¿siguen adelante con esa empresa? No, ya Ah, no. ya no. Lamentablemente no fue bien. Esos son emprendimientos que arrancan, después se pinchan. Pero Pero sí. cosas pero- que uno va intentando, digamos. Totalmente, pero son experiencias válidas. Y ahora en el tercer bloque me quiero enterar un poco de los nietos, porque viste, así como te criaron a vos, tus abuelas, ahora, viste, escupís para arriba, ¡pac! No. Vuelve el escupitajo. Es una Y ahora bendición, es una bendición. te tocan los niñitos, así que vamos a hablar un poco para el cierre, vamos a hablar un poco de la dirección, ¿no? Que Sí, no, sí, sí. no andamos todavía en ese tema, Sí, sí. así que quédense ahí que vamos a un corte y enseguida volvemos con más secretos de novelas. Son secretos de novelas y calla corazón, no le digas cuánto adoro este sufrir. Son secretos de novelas y calla Y acá corazón. estamos ya este domingo disfrutando de esta tarde con el señor Arturo Bonín. Estamos contando, hablando de todo, en los cortes también. Contamos de todo, todo, un poco de todo. Y a ver, ahora llegaron los nietos. ¿Los o el nieto? En realidad es el nieto, pero yo creo que vale por 3 o 4. Sí, eso suele ocurrir con las criaturas. Sí. Y además cuando es hijo único, sobrino único, nieto único, es como que se la cree Obvio. y maneja
Y tiene abuelos como vos, que dijiste yo tenía abuelas, y entonces después te dijeron todo. Hace un tiempo que yo ya le cambié el rótulo, el título. Digo, Ajá. no tengo un nieto, tengo un amigo chiquito. Porque chiquito, tiene 11, pero tengo un diálogo, relación, Ajá. discusiones, planteos que él hace y que a veces me deja contra la pared, entonces la miro a Susana y después hablamos y llegamos a una conclusión y voy a él de nuevo, porque hace planteos serios, muy serios. Un día me dijo, Abu, yo la quiero mucho a mi mamá, pero es muy difícil convivir con ella. Yo me quedé duro, ni me reí, por supuesto, entonces la miro a Susana y él mira que yo la miro a Susana y le dice, y vos, Abu, no sé cómo hiciste para vivir con ella. Ah. Claro, y además hay como un orden que tiene y que tienen todos los niños. Mi mamá no me deja hacer tal cosa. Y bueno, habla con ella. No, vos decile que me deje. Pero ¿cómo le voy a decir? Pero si mi mamá a mí me ordena que yo no haga, vos que sos el padre, decile Sí, que me deje. claro, claro, El escalafón. claro. Y bueno, tratar de explicarle y de que entienda eso. No, es muy... Y él lo tenés un rato, hace un ratote que lo tenés. Hace un ratote que lo tengo. Tengo. Porque mi hija se tomó vacaciones. Claro, Se un hizo impas. un regalo Perfecto. maravilloso, cumplió años, dijo me voy a Europa, que esto, que lo otro, que aquello. Y yo digo, no, firmó el 08 y no, Claro, no lo y lo endosó. Con una estampilla, ¡pac! A la Una casa de los estampilla abuelos. A los abuelos. Pero bien, por suerte bien, porque tenemos una buena relación con él y tenemos acuerdos, que son acuerdos nuestros, que son acuerdos para nuestro ámbito, para nuestra casa. Claro, para la convivencia. Para la con convivencia ustedes. respetuosa y demás. Tal cosa, sí, pero hasta tal hora, después tal otra. Y esto sí, y aquello no. Y, ay, ¿vamos a comer? Vamos. Bueno, poner la mesa. Sí, voy a poner la mesa. Este tipo de cosas que hacen a vivir mejor y no a condicionarle la vida. Claro. Y además esta cosa comunitaria, ¿no? Que todos Totalmente, ayudamos para totalmente, el sí. bien de todos. Sí, solidario, que sea solidario. Él es solidario. Él casi siempre es elegido el mejor compañero en el grado. Cosa que a mí me alegra. Y A mí sí. me alegra eso de que digan es un buen compañero, es un tipo solidario, está por el otro, Claro. está atento al otro. Y eso me alegra mucho. Hablamos del teatro, de la autogestión, la dirección. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste esto? Yo me acerqué al teatro, Sí. como te decía, descubrí eso y llegó un momento que me dije, yo tengo que dirigir. A mí me gusta esto, me gusta todo. Yo he hecho escenografías, he diseñado luces. Lo que pasa es que vestuario. llegaste, si hacemos una retrospectiva, vos no llegaste a actuar, sino que el tipo te dijo, vení Claro, de asistente y totalmente. anotá. O sea, lo primero que viste fue la totalidad, La totalidad. del trabajo. Y eso fue lo que me fascinó. Y siempre fue como un norte para mí eso. Aunque, como en el caso de esto de ver películas y decir quiero ser actor, descubrirlo, lo descubrí mucho después. En Teatro del Centro, donde me formé prácticamente, me fui formando a través del aprendizaje. Yo Sí. nunca cursé una escuela de teatro, tampoco. El aprendizaje, el hacer y el equivocarme Sí. me fue llevando a... Y en Teatro del Centro sí fui un tanto más orgánico y teníamos talleres de dirección, un taller que se llamó Lo Cómico, la búsqueda de esto, de lo cómico, ¿qué es lo cómico? Hacer síntesis de eso, discutirla. Lo trágico, ¿qué es lo trágico? Hacer otra síntesis, discutir eso. Y teníamos talleres de dirección donde yo me sacaba las cosquillas, por decirlo de alguna manera, hasta que empezaron a aparecer materiales que me sedujeron y dije, yo quiero hacerlo. En 2 o 3 oportunidades le puse la pro a algo que se frustró por diversas causas, no por no poder dirigirlas, sino por la cosa técnica, o no estaban los derechos, o no conseguíamos sala, pero sí pude hacer un ejercicio de todo esto, hasta hace 3 o 4 años, donde empezaron a aparecer posibilidades, opciones, y empecé a hacer trabajos de dirección y demás, y ahora estoy totalmente embarcado en una cosa así, totalmente embarcado. Me gusta la actuación, no puedo renegar de la actuación porque pararse en un escenario es sanador para mí. Llego con dolores y me voy contento y con ganas de ir a comer algo y esto y el otro y con pila. Y la dirección es un lugar que cada vez me atrae y me atrapa más, porque llegué a la conclusión muy íntima de que quiero a los actores. Los quiero. Claro. Los quiero y me gusta trabajar.
Yo digo que hay una palabra que a mí me encanta para el teatro, que es la palabra cómplice. Yo me complico con autores, con actores, con técnicos, con vestuaristas, con coreógrafos, para contar cuentos. Claro. Y esta cosa de la complicidad me gusta, no como cosa negativa, al contrario, positiva. Me complico con alguien, le entrego una intimidad mía y ese otro alguien me entrega su intimidad para de eso hacer una cosa más grande, para de eso hacer una cosa más compleja y regalársela al público, dársela al público y a la vez complicarme con el público con eso. A mí las pocas posibilidades, ¿no? Dos veces que pude hacer lo de la dirección, tuve la sensación que no me subía más al escenario, porque me daba tan claro, me daba tanta satisfacción, primero por acompañar ese proceso de transformación, y no lo logramos, ¿viste? Ese proceso de transformación en el actor, que es de la nada a que construya el personaje, que es un proceso bastante complicado, como decís vos, y medio como a veces doloroso, porque buscas por acá y no es. Entonces, eso me gusta, y además la totalidad. Armar que sos como, viste, el artífice de que estén parados ahí, sentados allá, transitando esto que fue lo que vos... Contar un cuento, pero contar ese cuento con como vos querés contarlo. Como yo quiero contarlo, pero además con el aporte de todos los demás. De todos, porque van aportando esta idea. Yo digo, el escenario es un lugar solidario, el escenario. Sí. Y es el único lugar donde le puedo dar la espalda a un compañero consciente de que no me va a clavar una puñalada, a menos que esté en el guión, y ya nos vamos a poner de acuerdo cómo. Pero este es el escenario, es un lugar de confianza, de confiar, y de sumar voluntades para contar el cuento de la mejor manera posible. Bueno, pues es que para el final del programa, como se llama Secretos de Novelas, hay que contar un secreto. No te preocupes, que no es un secreto íntimo. Y a mí se me ocurrió que el secreto que vos nos podías contar, ya que tu médico, yo ya sabía que te había dicho, bueno, déjelo que estudie, le había dicho a tu papá, total, ya se va a aburrir este chico, por Dios, con esas ideas locas que tiene. ¿Cuál crees vos que es el secreto para no aburrirse en esta profesión? Aceptar. Aceptar. Yo entro a un plató, entro a un escenario o entro al plano de una cámara y me dicen, ella es tu mamá, por vos, y yo te digo, mamá, soy mi mamá, ¿sí? Aceptar, aceptar entrar en ese juego, que es el juego más lindo de todos los juegos para mí. Pero sabiendo que hay un momento que alguien dice, corten, y vuelve a ser Carolina, y yo vuelvo a ser Arturo, y punto. Pero ese juego, esa posibilidad de disfrute, de recuperar ese niño que tenemos adentro, ese niño, pero que ya está condicionado por todo esto que es un juego, que ya sabemos que es un juego. Al niño por ahí le decís, bueno, basta, hay que ir a bañarse, y te dice, no, dejamos un rato. Uno ya sabe que esas rebeldías no van. Claro. Pero ¿qué es esto? Es la aceptación de que esto es un juego y que debemos jugarlo en estas direcciones. Y tratando siempre, siempre, de colaborar en algo, de colaborar con aportar una idea, aportar un poco de diversión, simplemente. Y hacer, ¿no? Hacer. Yo creo que el día que me digan, no puedes hacer más nada, y bueno, ese día entrego el envase. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero? Claro, pero mientras tanto, mientras pueda hacer, es aceptar, jugar, divertirse con esto y aportar, desde diversión hasta reflexión también. Bueno, me encantó tenerte. Ahora nos despedimos acá por el día de hoy. Sí, bueno, ya está. Se terminó la tarde del día domingo. Me voy a despedir hasta la próxima, donde nos encontraremos con alguien más para tener una charla acá en Secretos de Novelas. Y por supuesto, los espero mañana lunes y durante toda la semana para compartir todos los secretitos de las diferentes novelas de acá de la pantalla de Canal 9. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere, con más Secretos de Novelas. Secretos de novelas. Y calla, corazón, no le digas cuánto adoro este sufrir que transita del engaño.